Esta enseñanza es completamente espiritual y es revelación del cielo porque ningún instituto bíblico ni seminarios sacerdotales podrán enseñar esto. Porque estos centros de formación teológicos son antibíblicos, se basan en la sabiduría humana, humanismo, psicología, metafísica, nueva era del Illuminatis que hacen parte del ocultismo, y dominionismo. La Iglesia se ha transformado en un púlpito para consejeros psicólogos, humanistas y oradores incentivadores que han desprestigiado el Evangelio convirtiéndolo en egocentrista y anatema. La Biblia dice en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa, pero las denominación no tienen masa, porque todo es levadura prácticamente. La auténtica doctrina de Yeshua desapareció. Hermanos y amigos, les pido en el nombre del Rey Yeshua que le dé al Dios Supremo el tiempo de lo que dure esta enseñanza. No hay cosa más importante en este mundo que llenarse del conocimiento celestial. Dice la Biblia que Yeshua tenía su pueblo y se perdió por falta de conocimiento, Oseas 4:6, mire que claramente dice, pueblo suyo, y se perdió porque le faltó conocimiento. En la actualidad, el hombre tiene a su alcance tantas vías de acceso al conocimiento como nunca antes había existido en la historia. No hay área de la vida que no pueda estar bajo la mirada interrogadora del ser humano. ¿Podremos saber cuál es la condición de los muertos? ¿Podremos saber a dónde van los seres humanos después que mueren? Muerte significa la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física pero no de la existencia. Es decir, el cuerpo vive un proceso de descomposición y el alma sigue viviendo una vida. En primer lugar, tengamos en cuenta el significado de la palabra muerte. Desde el mismo momento en que el ser humano muere, sabemos que la vida se ha extinguido del cuerpo y que éste ha quedado solo. Si el cuerpo no es embalsamado o congelado, se descompone tornándose en polvo. ¿Podremos saber cuál es la condición de los muertos? ¿Podremos saber a dónde van los seres humanos después que mueren? Estas preguntas, que la gente se ha hecho por miles de años, son fundamentales. Y las respuestas nos interesan a todos, sin importar quiénes somos ni a qué credo pertenecemos. Tengamos en cuenta que Yeshua Mashiach abrió el camino para que podamos vivir eternamente. También vemos que en la Biblia promete que la muerte no será más. Apocalipsis 21:4, pero mientras llega ese día, todos morimos. Como dijo el sabio Salomón, los vivos tienen conciencia de que morirán. Eclesiastés 9:5, intentamos vivir lo máximo posible, pero seguimos preguntándonos qué nos sucederá al morir. Cuando nos toca llorar la pérdida de seres amados, no pensemos qué ha pasado con ellos. ¿Están sufriendo? ¿Nos cuidan de algún modo? ¿Podemos ayudarlos? ¿Los volveremos a ver? Las religiones del mundo ofrecen distintas respuestas. Algunas enseñan que los buenos van al cielo, y los malos a un lugar de tormento. Otras dicen que pasamos al reino de los espíritus para estar con nuestros antepasados. Y hay religiones que afirman que entramos en el mundo de los muertos para ser juzgados y después nos reencarnamos, es decir, volvemos a nacer en otro cuerpo. Todo esto es falso. Amados hermanos, no soy más sabio que tú, pero neófito no soy. Si el conocimiento viene por los años de conocer el Evangelio, y si la sabiduría viene por el Espíritu Santo, yo lo recibí y lo tengo dentro de mí desde que era un preadolescente. Por favor, no se canse de escuchar esta explicación hasta el final. Muchas veces se pierde el tiempo en cosas inútiles, pero, para leer y meditar en un tema tan valioso como este nos da pereza. Tenga en cuenta, que si cree esto, no pasa nada, pero la gloria sigue siendo de Dios. Pero si no cree, por favor no opine, sea prudente, porque el que no es conmigo contra mí es. Hermanos, yo escribo para los espirituales escogidos del Señor, a los carnales y rudos que altercan contra la palabra, me veo en la necesidad de apartarme de ellos. Disculpen mi sinceridad, esto lo hablo como hombre. Atención, cuidado a esto. Si alguien deseas enseñar lo que verdaderamente es la vida después de la muerte, ha debido tener la experiencia de ser trasladado a la mansión eterna fuera del cuerpo en espíritu con Yeshua Mashiach. Segundo, debe tener el Espíritu Santo y el don de discernimiento para interpretar las Escrituras. De lo contrario sería otro falso como los miles que hay ahora en el mundo evangélico religioso que hablan de este tema sin tener conocimiento del mismo. Soy consciente, no a todos los hombres, el Señor trasladará del cuerpo para darle a conocer cosas inefables, pero hay muchos que están enseñando de su propio corazón vanidades ilusorias.
Para hablar en forma directa, me refiero a las denominaciones de doctrina unitaria, que han estado desde hace muchísimos años, enseñando y afirmando que cuando la persona muere, su espíritu queda en un lugar de inconsciencia, donde se encuentra reposando el espíritu de la persona. Estos líderes evangélicos dicen que tal vez sea el limbo, lugar desconocido para ellos porque no tienen la revelación, iguales están a los católicos, que afirman que se llama limbo. ¡Qué tristeza! Que el primer varón haya empezado diciendo una estupidez y los demás rudos loros evangélicos lo siguieron repitiendo, porque es más fácil repetir errores, que ir directamente a pedirle confirmación al Espíritu Santo. Cosa que ahora en este tiempo nadie hace, o sea que son perezosos para escudriñar las Escrituras. El primer verso que deseo compartir es Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De este texto se agarran muchos para decir que nadie excepto el Señor ha subido al cielo. Preste atención y escudriñemos. Primero que todo, dese cuenta, que Nicodemo siempre llegaba al Señor de noche, o sea, que estaba en tinieblas, veía poco y creía poco. Tanto Felipe como Nicodemo, en su mayoría los discípulos, siempre les gustaba preguntarle al Señor cuál era su procedencia, etc. En esa ocasión el Señor le respondió a Nicodemo en forma de revelación parafraseada pero contundente, para que Nicodemo entendiera por el Espíritu y no por la carne, que Yeshua era Dios. El Señor con palabras de sabiduría espiritual le dijo: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¡Qué tremenda revelación espiritual! Tenga en cuenta que Yeshua está hablando con Nicodemo en esta tierra, pero también le está afirmando que en ese mismo instante también está allá en el cielo. ¿No me cree? Escudriñe el texto Juan 3:13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Y dónde estaba hablando en ese mismo instante Yeshua con Nicodemo? ¿No era aquí en la tierra? Sí. Si era aquí en esta tierra que estaba hablando con Nicodemo, pero este fue el lenguaje parafraseada alegórico que Yeshua utilizó. Yeshua utilizó este medio para seguir escondiendo el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Millones de palabras en frases de alegorías parafraseadas utilizó el Señor, así como declaró que nadie había subido al cielo. No lo dijo para dar a saber que ningún ser humano había subido al cielo. No. Fueron términos de palabras según las circunstancias de lo que en ese preciso momento se encontraba a su paso de los hechos para dar una respuesta. En este caso, para darle una respuesta a Nicodemo, porque así era la forma que el Señor le revelaría a Nicodemo. Y no a todos los hombres se nos revela de la misma manera. Pero a otro le dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Lucas 11:34. Otro día nos sorprende diciendo: con tus plumas te cubriré. Salmo 91. ¿Acaso Dios se sabe para tener alas o plumas? Ni el ojo tampoco es una lámpara. Estos son términos de palabras inefable que utilizó Yeshua el Señor para llevarnos al Espíritu. Mis amados hermanos. Con esto empezamos desvertebrando errores de predicadores falsos. Que se titulan maestros evangélicos para cobran millones de dinero dictando conferencias cerradas, y lo que enseñan es pura basuras. Pero los neófitos rudos, sordos y ciegos en la palabra, a todo lo que les grita el pastor desde un púlpito, le dicen amén, amén. A estos yo les llamo loros evangélicos. Prefieren creerle lo que dice ese pastor equivocado, igualmente al Papa del Capitolio romano, que con su voz simulada y falsa nobleza, proclama en su misa negra diciendo: el alma del hermano Chirímbolo Pérez está en el limbo, le rogamos a Dios que lo saque del purgatorio y lo coloque en el limbo hasta el día de su venida, amén. Espéralo, que ya el Señor va a hacer lo que con tu necia mente y creencia hablaste. Pero, los creyentes evangélicos no se quedan atrás, también repiten lo que los pastores les han inculcado. Le voy a dar una primera prueba bíblicamente para demostrarle que el creyente hijo de Dios cuando muere inmediatamente el Señor lo recibe. Fíjese en Lucas 23:43. Le recuerdo que el primer salvo por el sacrificio de Yeshua en el nuevo pacto, fue el ladrón de la cruz. Si no me cree a mí, créale a este texto bíblico de Lucas 23:43. Ahora mire este otro texto, Eclesiastés 9:5, porque los que viven, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tiene más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Hermanos queridos. Este texto dice una verdad absoluta, por algo se los confirmo, pero en el caso que estamos hablando, nada tiene que comprobar o desvirtuar esta enseñanza. Observe este otro pasaje. Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Amado hermano, descubra.
Que esa es una pregunta, no es respuesta ni afirmación, pero la afirmación sí está en Eclesiastés 12, 7 y el polvo vuelva a la tierra, como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esto sí nos está demostrando cuando el ser humano muere, su espíritu sube a la presencia de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿No es en el cielo? Pero, ¿los pecadores cuando mueren también suben al cielo inmediatamente? No. Los que suben al cielo son los salvos escogidos e hijos de Yeshua. Ahora vamos a ver a dónde van inmediatamente los pecadores, impíos. Favor leer. Número 16, 32. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Note, escudriñe bien. Dese cuenta que no dice. Descendieron muertos al Seol. ¿Qué significa esto? Que el Seol es el infierno espiritual, y todos los pecadores seres humanos cuando mueren van vivos al infierno. Estoy hablando espiritualmente. Ahora tú me comentarás: aún no estoy conforme con lo que he leído. Entonces me preguntarás: ¿podría usted confirmarme con la Biblia esto? Sí. Escudriñemos un rato más. En su idioma original, la Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Sheol y su equivalente griego Hades, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas Biblias se traducen sepulcro e infierno, hoyo. Sin embargo, la mayoría de los idiomas no disponen de nombres que den a comprender exactamente lo mismo que la palabra hebrea o la griega quiere significar. Por eso, la traducción del Nuevo Mundo adapta las dos al español: Seol y Hades. Ahora bien, ¿qué significado tienen? Veamos cómo se emplean en varios pasajes bíblicos. Eclesiastés 9, 10 revela: no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. ¿Quiere decir esto que el Seol es cada tumba en la que enterramos a un ser querido? No. Cuando la Biblia habla de sepulturas individuales, no usa ni Sheol ni Hades sino otras palabras del hebreo. Génesis 23, 7, 9. Mateo 28, 1, tampoco aplica el nombre Seol a una tumba donde se ubica juntas a varias personas, como un panteón familiar o una fosa común. Génesis 49, 30, 31. Entonces, cuando la palabra de Dios habla del Seol o Hades, ¿a qué se refiere? A un lugar mucho mayor que una enorme fosa común. Por ejemplo, Isaías 5, 14 señala que el Seol es una región espaciosa que ha abierto ancha su boca, más allá del límite. Por así decirlo, el Seol ha devorado a un sinfín de muertos, y siempre quiere más. Proverbios 30, 15, 16, a diferencia de los cementerios, que solo admiten cierta cantidad de cadáveres, el Seol no se satisface. Proverbios 27, 20, en efecto, el Seol, o Hades, nunca se llenan ni tiene límites. No se trata, por lo tanto, de un sitio literal que se encuentre en un punto determinado físico o material. Cuando nos instruimos en lo que enseña la Biblia acerca de la resurrección, entendemos mejor qué es el Seol o Hades. La palabra de Dios relaciona este lugar con la muerte de la que se puede resucitar. Hechos 2, 3. Viéndolo antes, hablo de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Escudriñe, observe cómo dice: su alma no fue dejada en el Hades. Esto significa que el infierno está vigente y recibiendo a los pecadores impíos y creyentes tibios de Yeshua. Cuando habló de corrupción de la carne quiso decir, que su carne no se pudrió, ni su alma fue dejada en el infierno. Porque la única forma de ir al infierno es en espíritu. Porque la carne de nosotros los humanos se corrompe. Apocalipsis 20, 13, 15. El mar entregó los muertos, que había en él. Y la muerte y el Hades que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Apreciados hermanos, el Hades es un principado vivo de enormes y largas proporciones, como un hombre acostado boca arriba. ¿Cree usted esto? Debería creerlo, porque la palabra de Yeshua dice: que el amor todo lo cree. Si usted es espiritual tiene amor, porque Dios es amor. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto significa y nos da una explicación que el Hades, o sea el Seol, es el infierno, que junto con la muerte, son potestades de alto rango, más concretamente principados de demonios. Estos gobernadores de las tinieblas serán quemados por toda la eternidad. Tenga en cuenta que esto será en el lago de fuego. Examine lo que dice. Verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Explicación.
Muchas personas que murieron ahogados en el mar, ríos, etc. serán resucitados, algunos creyentes y no creyentes, unos para vida eterna y otros para perpetua confusión. Seguimos con el cielo. La Biblia dice que Elías el profeta tisbita fue llevado al cielo, no dice que a un lugar llamado limbo ni cualquier otra parte desconocida, muy claro dice cielo. Todos los creyentes por fe tenemos la convicción y la certeza que al partir de este mundo vamos al cielo, según la palabra y mi convicción personal existen tres cielos. El primer cielo donde se mueven las regiones celestes de maldad, un segundo cielo es el espacio sideral, no me refiero a la parte material cósmica donde se encuentran los planetas, hablo del campo invisible que el ojo humano no puede percibir, donde nadie que no sea escogido lo podrá atravesar o pasar. Y el gran tercer cielo del cual el apóstol Pablo habló y estuvo, y yo reafirmo que estuvo y es y será siempre así. Muchos religiosos neófitos y cerrados hablan estupideces, declarando que el apóstol Pablo no fue al tercer cielo. Cerrados y rudos de mente, para ustedes hago esta corta explicación. Lo que sucedió fue que el apóstol Pablo imitó a su maestro Yeshua cuando expresó esas palabras y en vez de decir claramente yo fui al tercer cielo, dijo: conozco a un hombre si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que parafrasear, y no les hablo claramente? Porque los carnales no entienden las profundidades del espíritu, porque para ellos son locuras, y el mismo apóstol quiso evitar que Yeshua castigara a millones de blasfemos, porque si alguien dice, el Señor me llevó al paraíso, comienzan a murmurar y a decir está loco, ¿qué se fumaría? ¿Estará consumiendo algo? Si quieres saber hoy, que yo también hablo como lengua de tartamudo, lea Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo. La lengua de tartamudo era las frases habladas que encubría un secreto declarado en un lenguaje parafraseado donde era manifestada la sabiduría de Dios. Él hablaba de esta manera porque sabía que la mente es la que procesa el entendimiento, el raciocinio, la capacidad de crear pensamientos, la percepción, la emoción, la memoria, la voluntad y otras habilidades de conocimiento. El conocimiento y la comprensión del mundo se adquiere mediante la vista, oído, tacto y la interacción con los objetos o personas, es decir, la mente no puede imaginar algo que no ha visto o percibido antes. La mente humana no puede sacar imagen de algo que no haya observado en la realidad, si no fuera así la mente no lo capta. Por ejemplo, hablar de la luz a una persona ciega de nacimiento sin importar cómo se lo explique, el ciego no podrá captar a fondo de lo que estoy describiendo por no tener la capacidad de relacionarlo con algo que haya visto antes. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Venga conmigo y lea este texto, Juan 16:25. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino, claramente, os anunciaré acerca del Padre, que tal que Yeshua hubiera dicho claramente. Yo soy el Padre eterno, como está profetizado en Isaías 9:6. En su mayoría no hablo abiertamente, sino que muchas verdades las parafraseo para esconder secretos, porque la mente humana no logra percibir realidades como hasta el día de hoy que no entienden. La esperanza del creyente de la vida eterna está fundamentada en la resurrección, Juan 6:39-40. Lucas 20:37, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Además, el salmista David dijo: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmos 17:15. El apóstol Pablo también tenía su esperanza anclada en el evento culminante de la resurrección. Él expresó su gran deseo a los filipenses de la siguiente manera: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Filipenses 3:10-11. Dicha resurrección será una realidad en la segunda venida del Señor Yeshua. Así lo expresó el apóstol Pablo. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Yeshua resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:14. Aquí solo el apóstol se refirió a la segunda resurrección.
Mas no a la primera, por favor tenga en cuenta la frase. Durmieron aquí se refiere a los espíritus dormidos, mire que no dice. Los que murieron. Aquí está declarando los muertos en Yeshua resucitarán primero, se refiere a los cuerpos humanos de los escogidos que Dios van a resucitar, o sea que los espíritus de los hijos de Dios despertarán del sueño, luego los cuerpos en materia tomarán una transformación, la que acogerá el título o nombre de cuerpo glorioso. La presente explicación tiene como objetivo, analizar más aún la diferencia existente entre los espíritus de los hijos de Dios y los espíritus de los hijos del diablo, en particular, profundizar después que mueren los respectivos cuerpos humanos en los cuales ellos moraban. A los únicos que no les interesa hacer diferencia entre los espíritus de los hijos de Dios y los espíritus de los hijos del diablo. Son a los hijos del diablo. Los espíritus que regresan a Dios después de que mueren los cuerpos corruptibles donde ellos habitaban, son únicamente los espíritus de los hijos de Dios y no los espíritus de los hijos del diablo. No se confundan, mis amados hermanos. Puesto que estos espíritus inmundos, al no haberse arrepentido de sus propios pecados que llevaron a cabo mientras vivían dentro de sus propios cuerpos corruptibles y mortales, no pueden ingresar al tercer cielo. Porque ningún espíritu corrompido podrá unirse con lo sublime y santo de Dios, y en esta dimensión ningún espíritu pecador es digno de Dios. Aquel que crea y afirme y haya enseñado que todos los espíritus vuelven a Dios, después que sus cuerpos corruptibles se quedaron sin respiración, son rudos, neófitos, falsos, mentirosos, no puede ser un hijo de Dios. Ya que ningún verdadero creyente debe blasfemar contra los espíritus de los hijos de Dios que ya se unieron, en vida, con el Espíritu Santo de Yeshua. 1 Corintios 6, 16, 17 y Romanos 8, 9. Porque ¿cómo es posible que los espíritus de los hijos del diablo regresen a Dios si esos espíritus no se unieron con el Espíritu Santo de Yeshua? Es imposible. Porque los espíritus de los hijos del diablo después de dejar los cuerpos físicos siguen despiertos, no descansan. Por esta razón es que esos espíritus ya son del diablo, porque al no poder entrar al tercer cielo es que dichos espíritus ya no le pertenecen a Dios sino al diablo. Los espíritus de los hijos del diablo no pueden juntarse en el tercer cielo, con los espíritus de los hijos de Dios. Es incoherente pensar que los espíritus de los hijos de Belial estén en el mismo sitio con los espíritus hijos de Dios. Esto es lo más insensato, sostener una doctrina tan absurda y perversa como esta. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser amiga de la oscuridad? 2 Corintios 6, 14. ¿Podrán dos estar juntos si no estuvieren de acuerdo? Amos 3, 3. Y si no está del todo convencido, hágase esta pregunta. ¿Para qué Dios los va a resucitar también a los hijos del diablo si estos ya están muertos? ¿Dios los va a resucitar para que mueran de nuevo? No tiene sentido ni justificación alguno sostener esto. Descubra, ¿cuál es el motivo de la muerte segunda en el lago de fuego y azufre? Es para castigar a todos esos espíritus que no entraron al tercer cielo. Estos espíritus hijos del diablo son los continuaron despiertos después que murieron sus cuerpos. Por lo consiguiente, cuando despierten los espíritus de los hijos de Dios que ahora están dormidos en el tercer cielo, estos recibirán los cuerpos incorruptibles e inmortales, para vivir por siempre. Mientras que los espíritus de los hijos del diablo que por ahora continúan despiertos, sin descanso, pasarán a la segunda muerte, y seguirán vivos en castigo eternamente, en el lago de fuego y azufre. Pero todo esto sucederá en el futuro, cuando Yeshua venga en gloria, y no antes. Atención, cuidado. No he mencionado la primera resurrección, de la cual nadie comenta porque no saben de qué se trata esto. Primera resurrección, gracias le doy a Yeshua Mashiach Kato, estoy directamente informado, pero hasta el momento debo obedecer y guardar silencio por un corto tiempo, este caso motivo de pavor. Entonces, ¿qué hacen y a dónde van los espíritus de los hijos de Dios y los espíritus de los hijos del diablo? Estudiemos y meditemos con sumo cuidado la siguiente respuesta. Cuando mueren los cuerpos de los hijos de Dios, sus espíritus descansan y duermen en el tercer cielo. Y cuando mueren los cuerpos de los hijos del diablo, sus espíritus no regresan a Dios, no pueden ingresar al tercer cielo. Sino que continúan despiertos. Atención, atención. Empecemos con Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Verso 23. Y llegado Yeshua a casa del principal, viendo los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, verso 24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mateo 27, 52. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Verso 39. Y entrando, les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Lucas 8, 49. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Verso 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis. No está muerta, sino que duerme. Verso 53. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Verso 54. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo: Muchacha, levántate. Verso 55. Entonces su espíritu volvió, y se levantó luego. Y él mandó que le diesen de comer. La niña de la que trata Mateo 9, 18, 24 y sus correlativos o paralelos en Marcos 5, 35, 39 y Lucas 8, 49, 55, ¿estaba muerta o dormida? Lo que estaba muerta de la niña era su cuerpo, pues al no respirar ya no tenía más aliento de vida, ya que el espíritu del hombre es el que genera el aliento de vida y cuando el espíritu del hombre ya no está dentro del cuerpo es cuando éste deja de respirar, Santiago 2, 26. Ahora bien, lo que estaba dormido de la niña fue su espíritu, ya que los espíritus de los hijos de Dios no mueren, sino que duermen. Fíjese bien, amado hermano. Todos los seres humanos que Yeshua Mashiach resucitó siempre fueron hijos de Dios, Romanos 8, 16, nunca hijos del diablo, Mateo 27, 52, entonces surge la pregunta: ¿por qué será que Yeshua no resucitó a ningún cuerpo muerto de ningún impío? Porque los espíritus de estos al no estar dormidos, ni en el tercer cielo ni en ningún otro lado, Mateo 12, 43, no pueden ser despertados. Descubra usted la analogía espiritual en sabiduría que existe en este tema. Porque todos los espíritus que expulsaba el Mesías, fueron siempre espíritus inmundos o demonios, que estaban despiertos dentro de los cuerpos humanos con vida, Mateo 8, 28. Ahora bien, ¿cuál es el origen de estos espíritus inmundos o demonios? Los espíritus que no se unieron en vida, con el Espíritu Santo de Yeshua, son los espíritus de hijos de perdición. Y como estos espíritus no se arrepintieron de sus propios pecados cuando están en vida, Eclesiastés 12, 7, resulta que dichos espíritus al separarse de sus respectivos cuerpos, Eclesiastés 12, 6, un espíritu no arrepentido de sus pecados cometidos queda recién encarcelado en sus propios pecados. Cuando muere su propio cuerpo donde él habitaba primero. Por lo tanto, todo espíritu como este que no fue santificado dentro de su primera morada, no puede ingresar al tercer cielo para dormir y descansar en paz. En cambio, los espíritus de los hijos de Dios sí vuelven a Dios, Mateo 27, 50, cuando sus respectivos cuerpos humanos se quedan sin respiración, es decir, sin aliento de vida. ¿O usted no cree que el espíritu vuelve a Dios que lo dio? ¿No lo dice su Biblia? ¿Porque le creen más a los asalariados pastorcillos que a Dios? ¿O se conformó diciendo ya tengo muchos años de haber aprendido así y así me quedo? Continuemos con el pasaje de Lucas 8, 55. Si el espíritu de la niña volvió quiere decir que la muchacha antes de morir tenía un espíritu que era propio de esa muchacha y no el hálito de vida que ella comenzó a ejercer, por sí sola, cuando nació del vientre materno. Y si el espíritu de esta niña volvió quiere decir que primero se fue, ¿y a dónde se fue? Al tercer cielo, donde los espíritus de los hijos de Dios descansan y duermen hasta el día de la resurrección. Por eso es que Yeshua predicó que la niña no es muerta, sino que duerme, y aquí no hay contradicción, porque si la niña se levantó luego, verso 55, quiere decir que es porque su espíritu regresó primero y no porque el aliento de vida fue el que volvió. Véase bien y téngase en cuenta que lo que se lee es el artículo, su, y no el artículo, él. Ahora bien, como el espíritu de la muchacha es un espíritu de un hijo de Dios, Yeshua lo estima como un espíritu que está dormido. Porque en realidad no está muerto sino duerme. ¿Y dónde duerme? En el tercer cielo. Por supuesto. Esta doctrina entra en total y perfecta concordancia con todos los pasajes bíblicos de las Escrituras, y no se contradice para nada con ningún versículo, tampoco con el siguiente. Pero tus pastorcillos han dicho que descansan en el limbo, pregúntale a estos cerrados, muéstreme la cita en la Biblia. Y verá que no la encuentran. Y si tu corazón sigue entenebrecido sin creer, compruebe esto.
Daniel 12, 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí se trata de la segunda resurrección. Aquí, Daniel, se refiere a los cuerpos de los hijos de Dios y también a los cuerpos de los hijos del diablo, ya que todos los cuerpos corruptibles están muertos o dormidos en el polvo de la tierra, carne corrompida se convirtió en polvo. Para Daniel, la palabra mueren y duermen funcionan como sinónimos y es válida tal sinonimia pero siempre y cuando se refiera solo a los cuerpos. Dese cuenta usted, mi amado hermano, que para Yeshua, la palabra morir y dormir no funcionan como sinónimos. ¿Y por qué? Porque para el Mesías, los que duermen son los espíritus de los hijos de Dios y los que están muertos son los cuerpos que se encuentran en los sepulcros. Y no hay contradicción entre lo expresado por el profeta Daniel y lo enseñado por el Señor Yeshua, es más, se complementan uno al otro. Porque Daniel habla, tanto de los hijos de Dios como de los hijos del diablo, ya que todos los cuerpos humanos que por ahora duermen no están muertos en los sepulcros, serán despertados o resucitados. Mientras que Yeshua hace referencia solo a los espíritus de los hijos de Dios, los cuales están dormidos desde que sus cuerpos murieron. Analice las expresiones de Yeshua, respecto a los términos dormir y despertar, porque siempre el Señor los aplica, únicamente, a los espíritus de los hijos de Dios y nunca a los espíritus de los hijos del diablo. No así el profeta Daniel, quien usa la terminología dormir y despertar solo para los cuerpos que están en los sepulcros, ya sean de los hijos de Dios o bien de los hijos del diablo. Lo anterior nos lleva a afirmar, el Señor Yeshua, se refiere exclusivamente a los espíritus de los hijos de Dios. Estos son los que al morir sus cuerpos donde habitaban pasan a dormir y a descansar en el tercer cielo hasta que sean despertados. Situación totalmente diferente, a los espíritus de los hijos del diablo quienes continúan despiertos, sin descanso y en un lamento total. En cuanto a la palabra muchos que emplea el profeta Daniel, Daniel 12, 2, se debe a que el autor hace alusión solamente a los cuerpos que despertarán en la segunda resurrección, que serán muchos, es decir, la mayoría. En tanto que los demás cuerpos que despierten en la primera resurrección serán pocos, es decir, la minoría. Atención. Les adelanto un poco, estos serán las primicias, primeros creyentes santos, de los cuales nadie podrá hablar, ya que el mundo entero de creyentes están enfocados unos en el rapto, otros en la resurrección de los muertos en la segunda venida de Yeshua. Pero, nadie sabe que existe antes de todo una primera resurrección de la cual para la gloria de Yeshua, sé de qué se trata, pero por un cierto tiempo debo callar este asunto motivo de pánico. Sigamos. Por lo tanto, los que sí son inmortales son los espíritus de los verdaderos hijos de Dios, ya que cuando mueren las almas de estos, sus cuerpos van a los sepulcros, mientras que sus espíritus duermen y descansan en el tercer cielo, 2 Corintios 12, 2, 4, en cambio los espíritus de los hijos del diablo, al no poder ingresar en el tercer cielo, se quedan en el infierno, 2 Pedro 2, 4, repasemos. Lo que se lee en Eclesiastés 9, 5, los que viven saben que han de morir. Pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. Amén, así es. Verso 6 también han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Amén, así es. Verso 10 todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Porque en el Sheol, ¿a dónde vas? No hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Pero como en el Sheol ya no hay más obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría, esto significa que en absoluto no le tocará hacer nada de obra, ya que lo que recibirá es solo castigo puesto por Dios. Verso 10, 1 Corintios 15, 44, Filipenses 3, 20, 21. Retomemos el concepto de lo que es el alma. Todo ser humano, persona, tiene un espíritu y un cuerpo. Y mientras estos dos estén unidos constituyen la vida. El alma de dicha persona se mantiene, pero desde que el espíritu del hombre se separa de su propio cuerpo, la vida de éste cesa, es lo que se conoce como muerte primera. Comparemos y escudriñemos a continuación dos versículos que son claves. Génesis 2, 7 Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 1 Corintios 15, 45 Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante.
Según lo anterior, ser viviente equivale a alma viviente, y si omitimos la palabra viviente por estar en ambas expresiones, entonces, la palabra alma en la Biblia, es posible sustituirla por un sinónimo ser y la frase no pierde su sentido, inclusive en muchos casos se entiende mejor. De modo que el término alma tiene un crucial significado que consiste en la unión del cuerpo y del espíritu, y desde esta perspectiva hablar del alma, del ser o de la persona, es usar sinónimos. Pasemos ahora a las definiciones. En hebreo el cuerpo, en hebreo basar, se define como la parte material de la persona, parte visible y palpable, también llamada polvo como nos lo enseña Eclesiastés 12, 7. El espíritu, en hebreo ruach, se define como la parte no material de la persona, parte invisible, no palpable, es decir, la esencia del hombre. El alma, en hebreo nefesh, se refiere siempre a la unión del cuerpo con el espíritu. Y el alma, en muchas ocasiones está tan ligada a la persona, que se la emplea como sinónimo, vale decir, alma y persona son definitivamente de igual significado, Levítico 4, 2. Hechos 7, 14 y Romanos 13, 1, entonces cabe preguntarnos. ¿Quién se salva o quién se condena, el alma o el espíritu? ¿Es el espíritu el que se salva, 1 Corintios 5, 5, o el que se condena? Otro ejemplo es el caso de Esteban, quien le pide al Señor Yeshua que él le reciba su espíritu, Hechos 7, 59, ¿y para qué Esteban quiere que el Mesías le reciba su espíritu? Para que el espíritu de Esteban sea salvo. Pero el mejor testimonio lo tenemos con el mismo Señor Yeshua, quien encomienda su propio espíritu a Yahweh instantes antes de morir en el madero, Lucas 23, 46, por lo tanto es el espíritu el que entra al tercer cielo para ser salvo, y no el alma. Puesto que ésta desaparece, cuando el cuerpo se separa del espíritu. Aclaro lo siguiente: un Dios soberano y todopoderoso no le puede ni le debe entregar su espíritu a otro supuesto Dios. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario, Yeshua en su lenguaje sabio y parafraseado, y en forma de figura simbólica entrega su espíritu, pero en los verdaderos hechos reales no fue así, y esto también lo explica la Biblia. Sí. Lo que sucede es que no lo habías discernido. Ven ahora y lee, Hebreos 11, 19, pensando en esto, que Dios es poderoso, para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Quién recibió al espíritu de Yeshua? Nadie. No acabas de leer que solo se hizo fue una figura simbólica, ya que Yeshua es el mismo de ayer, antiguo, y hoy, nuevo, y él solo es el todopoderoso. Apocalipsis 1, 8. Sigamos más allá. Cada vez que muere un ser humano, es su cuerpo el que se corrompe y no su espíritu. Cuando los demonios suplicaron al Maestro, si nos expulsas, mándanos a esa manada de cerdos, Yeshua les dijo, vayan. Mateo 8, 31. Salieron, pues, y se metieron en los cerdos. Y sucedió que de repente toda la manada se lanzó al mar desde lo alto del acantilado y perecieron en las aguas. Mateo 8, 32. ¿Y por qué los cerdos no soportaron a esos espíritus inmundos o demonios? Por la sencilla razón que ni los cerdos ni ninguno de los otros animales poseen un espíritu con el cual puedan unirse a los espíritus de los hijos del diablo. Veamos ahora Efesios 5, 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Yeshua. También a 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que duermen y quiénes son los que no tienen esperanza? Pues la respuesta es sencilla. Los que duermen son los espíritus de los hijos de Dios y los que no tienen esperanza son los espíritus de los hijos del diablo. Pero habrá hijos de Dios que no dormirán, en el tercer cielo, y estos serán los espíritus cuyos cuerpos no irán al sepulcro, sino que serán transformados. 1 Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Pasemos a analizar. Juan 11, 11. Dicho esto, díceles después, Lázaro nuestro amigo duerme. Mas voy a despertarle del sueño. Verso 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, salvo estará. Verso 13. Mas esto decía Yeshua de la muerte de él. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Verso 14. Entonces, pues, Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Aquí, el Señor Yeshua primero dice que Lázaro duerme, Juan 11, 11, y después dice que Lázaro está muerto, Juan 11, 14. ¿Y cómo se concibe esto? ¿Al final Lázaro estaba dormido o estaba muerto? La explicación es la siguiente.
Cuando el maestro dijo que Lázaro estaba dormido se refería a que el espíritu de Lázaro era el que dormía, en el tercer cielo, y cuando dijo después que Lázaro estaba muerto se refería a que el cuerpo de Lázaro era el que se encontraba muerto, en el sepulcro. Como Lázaro fue un creyente hijo de Dios, su espíritu pudo ingresar al tercer cielo, al igual que el espíritu de la niña muerta, Lucas 8:55, como así también el espíritu del ladrón arrepentido que fue colgado en el madero, Lucas 23:42, al lado de Yeshua. Pasemos ahora a los versículos de más controvertida interpretación, de los cuales han surgido tantas religiones en error. Lucas 23:42 y decía: Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 46. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La adulterada Biblia Reina Valera, 1960, el versículo 43 de Lucas 23, en griego, dice así: a ella y dijo a Elio Yashua muy de cierto te digo a ti munio y mumu conmigo hoy estarás en Uelañaeo paraíso. Y como en griego no existen las comas ni los dos puntos, la explicación resulta controvertida si analizamos dicho versículo con puntos y comas. Por lo tanto, vamos a escudriñar este pasaje tomando la siguiente traducción que es la verdadera. Mire usted, ¿la salvación vino de los griegos, romanos o de los judíos? Todo el pueblo de Dios sabemos que la salvación vino de los judíos. Juan 4:22. Todos sabemos que los romanos adulteraron las Biblias, entre otras la Reina Valera. El anterior fue un ejemplo: de cierto te digo a ti hoy conmigo estarás en el paraíso. Cuando el Mesías le prometió al ladrón arrepentido, hijo de Dios, que estaría con él en el paraíso, Lucas 23:43, el maestro se refería a que el espíritu de ese ladrón convertido estaría, ese mismo día, con el espíritu de él, de Yeshua, en el tercer cielo. Porque cuando los hijos de Dios mueren, aquí en la tierra, sus espíritus van al tercer cielo, Lucas 23:43, esto no sucede con los espíritus de los impíos, hijos del diablo, ya que los espíritus de estos hombres, al ser impuros, no pueden ingresar al tercer cielo. Ahora bien, si nos ayudamos con otros versículos, veremos que lo que parecía difícil ya deja de serlo. Analicemos, primero, la palabra paraíso. 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Yeshua, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De estos versículos se extrae que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, más precisamente al paraíso, 2 Corintios 12:4. Aquí, el apóstol confiesa que él no sabe si su espíritu fue arrebatado dentro de su cuerpo o fuera de su cuerpo, 2 Corintios 12:3, no existe ninguna duda que el espíritu del apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, donde se encuentra el paraíso, 2 Corintios 12:4, lo antes mencionado es una ilustración, al respecto donde se demuestra que el espíritu del apóstol Pablo estuvo en el tercer cielo. La charla que Yeshua sostuvo con Nicodemo fue, para revelarle a Nicodemo que él era Dios. Porque él es el único que puede estar al mismo tiempo en la tierra y en el cielo. Yeshua en su naturaleza divina posee atributos que son omnipresente, omnisciente y omnipotente. No olvide que la revelación que Yeshua le dio a Nicodemo fue en lengua parafraseada, no habló claramente. Lo espiritual es entendemos lo espiritual. 1 Corintios 2:13. Inspeccione esta observación. Nosotros sí sabemos, que Pablo fue llevado en espíritu, y no dentro de su cuerpo, ya que al cielo no puede entrar la materia, carne y sangre, 1 Corintios 15:50. Si el espíritu del apóstol Pablo pudo ir, en vida, hasta el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, más precisamente al paraíso, 2 Corintios 12:4, con más razón cuando mueren los hijos de Dios, sus espíritus son también llevados al paraíso, 2 Corintios 12:4, lo importante de esta historia fue que Yeshua utilizó a Pablo para que nos trajera el caso, y nosotros confirmar que sí hay vida después de la muerte. Es totalmente imposible que el espíritu del ladrón arrepentido no haya sido llevado también al paraíso ese mismo día, después que dicho ladrón expiró. Existen fundamentos bíblicos que son por demás contundentes para afirmar que así es. Porque fue Yeshua quien le dijo al mismo ladrón: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
Aquí, el Señor Yeshua pronunció la palabra hoy, porque ese mismo día de su muerte tanto el espíritu del ladrón arrepentido como el espíritu de Yeshua estarían juntos en el paraíso. El Mesías entregó su espíritu Lucas 23, 46, al igual que el ladrón arrepentido, Eclesiastés 12, 7, y cómo se encuentra en medio del paraíso, Apocalipsis 2, 7, en el tercer cielo, 2 Corintios 12, 2, es que todo cierra perfecto. ¿Por qué cierra perfecto? Porque el pasaje de Juan 13, 32 se refiere a la expresión de glorificado en sí mismo. Palabra alegórica y parafraseada en sabiduría de Dios para referirse a él mismo y no a otro Dios quien lo podía recibir. Les recuerdo el texto en mención de Juan 13, 32 y Hebreos 11, 19, donde declara en un sentido figurado también le volvió a recibir en esta hora le pido al Señor Yeshua Mashiach que su Espíritu Santo ilumine su mente para poder entender esto tan difícil de discernir. Ampliemos. El Mesías encomendó su espíritu a Dios. Téngase en cuenta que Yeshua pronuncia la palabra encomiendo en tiempo presente, porque es inmediatamente después de morir cuando el espíritu de Yeshua vuelve al paraíso. Por lo tanto, cuando el Señor Yeshua le promete al ladrón arrepentido que estará con él en el paraíso, Lucas 23, 42, se refiere a que el espíritu de ese ladrón ingresaría también ese mismo día al paraíso, que es el lugar celestial en el cual Dios recibe a todos los espíritus de sus hijos, Eclesiastés 12, 7. Las palabras pronunciadas por el Mesías cuando se dirige al ladrón arrepentido, entran en perfecta concordancia y armonía con las otras palabras también expresadas por el Señor Padre de los Espíritus. Comprobemos que lo que afirmo es cierto. Hoy conmigo estarás en el paraíso Lucas 23, 43. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas 23, 46, porque si Yeshua dijo encomiendo mi espíritu, es incuestionable que es para ese mismo día. ¿Quiere decir entonces que el espíritu de Yeshua estuvo dormido, en el tercer cielo, por 3 días y 3 noches? No. Yeshua no lo comparemos en este caso igual a todos los ingresados al tercer cielo. Recuerde que Yeshua era y es Dios, y el ladrón no, solo era escogido por Dios como ser humano distinto a Yeshua. Tenga en cuenta que Yeshua iba a cumplir una misión. ¿Cuál misión? La misión de predicarles a los espíritus encarcelados 1 Pedro 3, 19 y fue y la cumplió, mas el ladrón, sigue durmiendo en el paraíso. Esperando la resurrección. Pero en la relación con su tiempo presente ambos están en el paraíso. Porque después que Yeshua cumplió con su predica en el infierno, ¿a dónde se fue? Al paraíso del tercer cielo. Pasemos ahora al otro versículo. Si Yeshua le dijo al ladrón arrepentido, hoy conmigo estarás en el paraíso, es imposible que Yeshua se haya referido al tiempo futuro, ya que el adverbio hoy que acompaña a la palabra conmigo denota que fue en tiempo presente y no para un tiempo futuro. Dicho en otras palabras, Yeshua usó el adverbio hoy solo para significar que en ese mismo día de su muerte tanto el espíritu del ladrón arrepentido como su propio espíritu iban al paraíso. Para el ladrón arrepentido dormir en el paraíso y Yeshua desciende al Seol o infierno al rescate de los suyos Mateo 12, 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuál es el corazón de la tierra? Efesios 4, 9, 10, Proverbios 15, 24. Hermanos queridos. Si usted no ha entendido esta aclaraciones que le acabo de señalar es porque su denominación ha distorsionado la verdadera doctrina aplicando una humana dosis de ilusión de lo que dice algún versículo dándole una interpretación errónea a lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Esta cita muestra claramente a dónde van los espíritus de los hijos de Dios. Eclesiastés 12, 7 se nos enseña perfectamente que los espíritus de los hijos de Dios vuelven a Dios porque Él fue quien los dio. Despierte su mente. Hechos 7, 59 y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Aquí, Esteban le pide al Señor que reciba su espíritu, por lo tanto el espíritu de Esteban también fue llevado al paraíso, al igual que el espíritu del ladrón arrepentido, entre tantos otros hijos de Dios. Pero esto, no implica que la resurrección de los cuerpos sea inmediatamente después de entregar el espíritu a Dios, no. Solo el espíritu de Yeshua, después de esos 3 días y de esas 3 noches que estuvo predicándole a los encarcelados en el infierno, resucita con un cuerpo totalmente distinto que ya no puede morir más, pero ningún otro espíritu recibió aún el cuerpo glorioso semejante al de Yeshua. Porque el espíritu de este ladrón sigue dormido aún, descansando en paz, hasta que llegue el día de la resurrección de los justos.
Y esto sucederá recién en el futuro, cuando Yeshua venga en gloria, para despertar a los espíritus de los hijos de Dios que por ahora están inmersos en un profundo sueño, allá, en el tercer cielo. Les estoy hablando de la segunda resurrección, no de la primera, la mencionaré cuando Yeshua Mashiach me dé la orden. Por ahora respetemos en silencio este suceso asombroso. Apreciado hermano. Créame que se lo estoy confirmando por las escrituras, si yo dijera que conozco al paraíso me tratarían de loco y eso quiero evitar. Solo los espirituales entienden lo que acabo de decir y también lo parafraseé, esto no lo dije para los carnales. Proseguimos. Juan 20:17 No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Las frases subo a mi Padre, lo dijo en forma de alegoría, parábolas parafraseadas, palabras de sabidurías espiritual que utilizo para seguir guardando el misterio de la piedad de 1 Timoteo 3:16, donde en algunas palabras dice que nadie lo puede tocar porque va al Padre, pero luego ahí mismo le declara a Tomás y le dice que lo toque, y que meta sus dedos en sus heridas. Tome en cuenta. Yeshua no se contradecía, lo que sucede es que lo que hablaba lo declaraba para los espirituales en su forma de expresar su palabra y solo los espirituales entendemos ese lenguaje. Esto significa que lo espiritual es difícil de entender pero que a sus hijos que somos espirituales entendemos su lenguaje parafraseado. Repase. Aquí, es cuando el Señor Yeshua le dice a María Magdalena que él subirá, pero no es lo mismo que cuando Yeshua murió, ya que cuando Yeshua Mashiach murió subió solo en espíritu, mientras que una vez resucitado el Mesías subió en cuerpo y en espíritu. No confundir el primer ascenso de Yeshua, que fue solo en espíritu, con el segundo ascenso, que fue en cuerpo glorioso y en espíritu. Vayamos a Juan 5:28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Esto lo dijo en alegoría, oirán su voz. Verso 29 Y los que hicieron bien, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. Esto es la segunda resurrección. Hechos 24:15 Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, Yeshua Señor nuestro. Mateo 24:28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto significa que el fin está cerca. Y los hijos de Dios somos nosotros. Romanos 8:11 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó a Yeshua Mashiach de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 1 Corintios 15:45 Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente. El postrer Adán en espíritu vivificante. 2 Corintios 4:10 Llevando siempre por todas partes la muerte de Yeshua en el cuerpo, para que también la vida de Yeshua sea manifestada en nuestros cuerpos. Verso 11 Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Yeshua, para que también la vida de Yeshua sea manifestada en nuestra carne mortal. 1 Pedro 3:18 Porque también Yeshua padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es asombroso. ¿Cómo se encuentran pasajes bíblicos en los cuales se lee que lo que muere del hombre es solo su cuerpo, su carne, y no su propio espíritu? Ahora bien, los espíritus que están aguardando el juicio de la resurrección de los injustos, Juan 5:29 y Hechos 24:15, no se encuentran en el tercer cielo, 2 Corintios 12:2, sino en el infierno o Seol, 2 Pedro 2:4, que está en el corazón de la tierra como ya lo explicó la palabra. Todos los espíritus malos de aquellos hombres que no se arrepintieron de sus pecados, hijos de maldición, están esperando ser juzgados hasta que les llegue el día, Juan 5:29 y Hechos 24:15, porque ningún espíritu está purgando nada, ni en este mundo ni en el otro, ya que no hay ni un solo pasaje bíblico que así lo manifieste. Y tampoco existe un limbo, solo se encuentra en el cerebro de los religiosos romanos y babilónicos contaminados en el ecumenismo religiosos de iglesias llamadas evangélicas, pero hay un remanente que sabe a dónde está su Dios y que allá llegaremos apenas salgamos de este cuerpo de carne o la vez que seamos transformados en su venida. En conclusión, los verdaderos creyentes que trabajan para edificar el reino de Dios y su justicia, son los auténticos hijos de Dios.
Pero los otros que no lo edifican son los hijos del diablo, y estos no irán al paraíso, Mateo 13:30, sino a la hoguera, Juan 15:6, Mateo 5:7, pero los que no practican la misericordia, que no son creyentes genuinos 100%, que son aquellos que por su propia voluntad eligen vivir en su maldad, son los hijos del diablo, pasarán a ser la maleza, la que será atada y echada al fuego de la destrucción eterna, Mateo 13:30. En otras palabras, dicho tema adquiere el siguiente significado. Todos los seres humanos que fueron desobedientes y malvados, y que no se arrepintieron de sus pecados que cometieron mientras vivían, a la hora de morir, sus espíritus malos no podrán ingresar al tercer cielo, 2 Corintios 12:2, del paraíso de Dios, Apocalipsis 2:7, porque el paraíso de Dios, en el tercer cielo, no es para los demonios o espíritus malos, porque Dios a estos ángeles caídos nunca les dio la oportunidad de perdón, en cambio, al hombre le brindó la oportunidad de arrepentirse de sus pecados por la redención del sacrificio de la cruz, Lucas 23:43. Estos espíritus malignos, que causan toda enfermedad o dolencia, Mateo 10:1, son en definitiva, los demonios o ángeles del diablo, Mateo 12:24 y 25:41. Dichos espíritus no encuentran descanso, Mateo 12:43, y quedan vagando en este primer cielo en las regiones celestes de maldad que son los ángeles caídos, demonios, sin descartar las legiones que están en el infierno. Para aquellos que viven reprendiendo al diablo en esta tierra, no sabiendo que éste está encarcelado en el infierno, Apocalipsis 20:2-3, entonces ¿a quién fue el que venció Yeshua? ¿Por qué te llenas la boca, todos los días reprendiéndolo a Satanás en tu capilla o sinagoga? Mientras que el espíritu de la bestia del diablo jamás podrá ingresar en el tercer cielo, porque Satanás ya está condenado para el lago de fuego y azufre, al igual que 2 de sus hijos. La bestia y el falso profeta, Apocalipsis 20:10, pero Satanás antes del castigo del lago de fuego, va a ser suelto para que se cumpla lo del anticristo en esta tierra, recuerda. Satanás tomará el nombre del Jesucristo, anticristo, atención, observe esto. ¿Y por qué será que el diablo no tomara el nombre original hebreo, arameo Yeshua Mashiach? Porque Roma, la Gran Babilonia, es la iglesia de Satanás y de ahí se originó el nombre latino romano Jesucristo, y Yeshua no permitió, ni permitirá que la serpiente tome su verdadero santo nombre en vano. El cual es Yeshua Mashiach. Por lo consiguiente, cuando mueren los hijos de Dios, sus cuerpos vuelven a ser polvo para la tierra, pero sus espíritus retornan a Dios, porque Él es quien lo dio. Eclesiastés 12:7, estos espíritus descansan y duermen hasta el día de la resurrección, que es cuando despertarán en un cuerpo incorruptible e inmortal, 1 Corintios 15:42-43, de modo que los espíritus de los impíos desciende al Sheol, Hades, infierno, en cambio los espíritus de los escogidos vuelve a Dios al paraíso. Mas los espíritus de los malos son arrojados en el infierno, 2 Pedro 2:4.